Hola, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez con ustedes en este formato habitual, sin imágenes, por lo menos no imágenes en movimiento, para que puedan escuchar este audio en cualquier instante. ¿Ah? También se lo pueden bajar, obviamente, y ponerlo ahí en su reproductor favorito. La idea es que se puedan acompañar cuando están también haciendo alguna otra actividad, ¿cierto? Cosas domésticas o manejando, qué sé yo. Hoy día voy a empezar con un nuevo texto, Fundamentos Budistas, Sabiduría Budista, una publicación de la Soka Gakkai Internacional de Chile. Publicación no oficial, vale la pena mencionarlo, tal cual no es oficial, este canal de YouTube. Por lo mismo, les recuerdo que yo me tomo algunas libertades aquí y de vez en cuando hago comentarios al margen que vale la pena mencionarlo, son total y completamente responsabilidad mía. ¿Ok? Este no es un canal de la Soka Gakkai Internacional. La información oficial está en el sitio web de la Soka Gakkai Internacional, que lo pueden buscar en Google. Hoy día vamos a empezar con la introducción que dice la sabiduría del Buda en el budismo de Nichiren Daishonin. Esto escrito por Fumiyoshi Komiyama. ¿Por qué en el budismo se repite la palabra sabiduría? ¿Por qué se enfatiza su importancia? En esta pequeña nota me gustaría explicar e indagar acerca de este tema. Es mucha la gente que escucha la palabra fe en cualquier lugar y cualquier momento. Por eso se piensa que la fe es algo importante y sí, lo es. Pero, ¿por qué es importante? Ante esta interrogante, la mayoría no puede contestar correctamente, tal como la doctrina señala sobre la importancia de la fe en el budismo. Muchas personas depositan la fe hacia el objeto de devoción para pedir o rogar, suplicar ante un sufrimiento o por necesidad. A pesar de seguir practicando, no se puede entender la verdadera razón por la cual se necesita la fe en el budismo. El Buda enfatiza la importancia de la fe tal como se señalan en muchas orientaciones que se encuentran en el Gosho. La respuesta correcta sobre la fe, según la doctrina del budismo, no se debe pedir directamente la salvación o solución hacia el poder divino o al Buda. En una disertación, el presidente Ikeda dice al respecto: el propósito, la intención verdadera del Buda es que solo y únicamente por medio se manifiesta la budeidad a través de la fe. Entonces, ¿cómo se puede manifestar su budeidad? Como dice el Buda, el principio de fe lo sustituye la sabiduría. Solo así es que aparece el Buda. Fundamentos del Budismo, página 87. Entonces, ¿por qué en el budismo se enfatiza la importancia de la sabiduría? La respuesta es que en el budismo la fe no es el fin, sino que es un medio necesario, tal como se señaló anteriormente, sustituir la fe en la sabiduría. Tal vez se plantee una paradoja. Si la fe es lo más importante de todo, efectivamente lo es, pero debemos seguir estudiando e indagando al respecto, ya que este tema es la lucha vital de nuestra práctica y para nuestra vida cotidiana. Uf, tengo que reconocer, me van a perdonar, bueno, me tomo la libertad de hacer esta mención, pero este texto está un poco mal redactado, entonces espero que se entienda lo que estoy tratando de decir. Sigo, ¿eh? Puede que ustedes hayan escuchado, leído o aprendido la siguiente frase del Ongikuden, el registro de transferencia transmitida oralmente. La creencia representa el valor o el precio que adjudicamos a una joya o a un tesoro. La comprensión representa la joya en sí. A través de la creencia podemos adquirir la sabiduría de los Budas del pasado, presente y futuro. La fe es como si fuera el valor, mientras que la sabiduría, la comprensión, es el tesoro o la joya en sí. Esta es la relación de la fe, creencia y la sabiduría del Buda. Bueno, aquí ya me parece que va mejorando la cosa y está mucho más claro. La fe es tremendamente importante. Eh, Básicamente, la fe, de acuerdo a este texto, representa el, la comprensión del valor
que posee la joya, ¿cierto? Mientras que la joya vendría a ser la sabiduría del Buda. Entonces, la fe es muy necesaria, ¿cierto? Para comprender el verdadero valor de la sabiduría. Aquí yace la máxima importancia de nuestra práctica y la vida cotidiana con el budismo, que es sinónimo de la sociedad. Creo que casi todas las personas piensan que la fe es lo más importante y nada más. Pero, ¿cuál es la función de la fe ante la práctica? En el budismo verdadero no tiene que haber una fe ciega ni fanática, sino que muy por el contrario debe haber una fe perfecta, ensin, o sea, una fe que se adquiere a través de la comprensión de la doctrina. Como se planteó antes, en el budismo de Nichiren Daishonin, la fe es el medio por el cual se manifiesta la sabiduría del Buda, la sabiduría o iluminación. Como conclusión, manifestar la sabiduría del Buda es el propósito del advenimiento en este mundo. Este punto debe quedar muy claro, ya que en el Ongi Kuden se señala, junto con esta fe y con la práctica correspondiente, puede manifestar la fuerza de la ley y la fuerza del Buda. Ambas fuerzas son nada menos que la sabiduría del Buda. Este es el propósito y la función verdadera de la fe en el budismo verdadero. Ahora, analicemos desde otro ángulo su importancia. La sabiduría del Buda más que nunca se hace necesaria e importante cuando observamos el sufrimiento que padece nuestra sociedad. Según la óptica budista, esto ocurre por la ignorancia humana, la esencia fundamental de la oscuridad causada por los tres venenos. El presidente Ikeda señala que esta ignorancia hace que las personas se sientan engañadas y que se dejen gobernar por impulsos negativos. Esta es la raíz de toda ira, infelicidad y sufrimiento. Solo podemos evitarlo y prevenir si logramos construir una sociedad pacífica y próspera por medio de la lucha contra la ignorancia esencial mediante la sabiduría del Buda. Recordemos que la ilusión se manifiesta de diversas formas tales como la duda, angustia, deseos mundanos, etc. El poder de quebrar la ilusión no es otro que la fe o la convicción. El Daishonin dice, creencia significa no dudar. También señala que la palabra fe es la filosa espada con la cual uno enfrenta y supera la ignorancia u oscuridad fundamental. Por lo tanto, luchar contra las funciones demoníacas también implica necesariamente una intensa lucha contra la propia oscuridad o ignorancia. En el libro Develando los misterios de la vida y la muerte, en su capítulo 6, Las 9 conciencias, señala: el budismo explica que las percepciones equivocadas, las concepciones erradas o la conciencia distorsionada generan sufrimiento. Por ejemplo, el primer paso de los llamados 8 caminos son las nociones correctas, es decir, percibir las cosas como realmente son. Por ende, el budismo revela que la iluminación verdadera, sustituir las ilusiones que distorsionan la realidad por la sabiduría de percibir la realidad verdadera, es el camino para emanciparnos del sufrimiento. Es en estos carriles donde se desarrolla el concepto budista de las 9 conciencias. Así se enfatiza la importancia de la mente humana. Estos errores de concepción y confusión de la mente humana o conciencia no solo provocan el sufrimiento individual, sino que también provocan sufrimiento en todo nivel, especialmente hoy en que el mundo está globalizado. Por errores de confusión valórica de los grandes líderes políticos se provocan las guerras y la destrucción de la sociedad. Tal cual refiere el libro de diálogo entre el presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, y el presidente de la ex Unión Soviética, Dr. Mikhail Gorbachev, titulado Aprendizaje de la historia del siglo XX, traducción tentativa. ¿Cuántas veces se ha repetido en la historia las tragedias, miserias, llantos, tristezas y catástrofes por la estupidez espiritual del mismo ser humano? Tal cual señala el Gocho, a los sabios puede llamárseles humanos, pero los desconsiderados no son más que animales. Recientemente, al comienzo del siglo XXI, vivimos la tragedia del 11 de septiembre de 2001 y encontramos esta expresión en la invasión extranjera de Afganistán e Irak por parte de los Estados Unidos y sus aliados, dejando grandes desastres y aún hoy no se logra el suficiente control y calma para el bienestar de los habitantes que viven esas tierras. Si se observa el panorama mundial,
Realmente la gente está confundida y alejada de la comprensión entre el bien y el mal, entre el valor y el antivalor, la confusión de la verdadera felicidad con respecto al placer, el éxtasis, la satisfacción, el valor de la posición social, la riqueza versus los tesoros espirituales tales como la confianza, la amistad, la sinceridad y el amor compasivo. ¿Estos fenómenos a qué se deben? ¿Cuál es la causa que los origina? Cada día se empeora más la dolorosa realidad de nuestra sociedad y el tiempo en que vivimos el siglo XXI pareciera llevarnos a la desesperanza. Como señala el Sutra del Loto en la parábola de la mansión en llamas, esta situación ocurrió cuando la humanidad consiguió más que nunca el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico, y la abundancia de muchas cosas para la comodidad y el confort de las personas. Por todo eso, la humanidad, más que nunca, debe manifestar, adquirir la sabiduría intrínseca de la vida del Buda, la cual permite iluminar nuestra oscuridad fundamental de la vida, que es la causa esencial de nuestros tres venenos: la codicia, la ira y la estupidez, que provoca concepciones erradas, equivocadas y una conciencia distorsionada. Es sólo mediante la sabiduría del Buda, iluminación, que nuestra percepción, concepción y conciencia funcionan correctamente, sabiamente y lúcidamente. Sólo así se puede discernir tal como son las cosas, evitar y prevenir muchas desgracias. Además de armonizar, administrar, convivir sabia y felizmente con este mundo globalizado, en donde existe tanta diversidad y heterogeneidad, sólo de esta manera nosotros podemos crear valor, previniendo el antivalor. Por medio de esta pequeña nota reflexiva, quiero que ustedes encuentren la gran sabiduría y comprendan qué es la fe correcta con la postura correcta en el camino del Buda y del Kosen-rufu a través de Shitei Funi. Los temerarios que contienen este texto son los temarios que contiene este texto son extractos de las disertaciones del maestro Ikeda. Por eso lo debemos leer cuantas veces sea necesario hasta poder aprehender la orientación y sea parte de nuestra vida y espíritu fundamental que nos permita utilizarla en cada momento que la necesitemos. Estoy seguro que ante su necesidad encontrarán en este pequeño artículo la respuesta necesaria. Con motivo del Año de los Valores Humanos y Desarrollo, aprendiendo de este material, seamos de gran valor para el Kosen-rufu, llenos del espíritu del Shitei Funi. Entre todos, hagamos y forjemos grandes valores para que se desarrollen plenamente. Bueno, voy a dejar la lectura hasta este punto, hasta ahí. Lo que acabamos de leer es básicamente la introducción. Ya en los próximos audios vamos a entrar de manera más directa sobre los temas y podremos discutir acerca de su significado. ¿Ya? Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio. Chao.